Muy bien, bueno, comenzó entonces a grabarse la clase. Vamos acá. Bien, chicos, entonces ahora sí estamos grabando. Lo que vamos a ver ahora es la parte de estequiometría. ¿Qué es estequiometría? Simplemente considerar las relaciones entre reactivos, productos, qué cantidades tienen que reaccionar a lo mejor de esta especie para obtener una producción deseada de tanto de esta otra especie. ¿Qué pasará? Estamos hablando de todas situaciones hipotéticas. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo voy a trabajar a una fábrica y me piden optimizar la producción de esta especie? Para saber cuánto tengo que obtener de esa especie, tendré que ver cuánto tengo que colocar de esa especie, cuánto tengo que colocar de esa especie. Tengo que ver si esa especie llega en buen estado. Ustedes han visto en el secundario o en algo todo lo que era control de calidad en materia prima, sí, en educación tecnológica deben haber visto los flujos de caja, diagramas de flujo, me refiero a todo eso. Ustedes saben que cuando llega, o en integración uno, bueno, en integración 1 lo tienen que estar viendo, no tanto en el secundario. Cuando llega la materia prima a un recinto fabril o a algún laboratorio, siempre hay que hacerle un control de calidad, porque a lo mejor la materia prima que está ingresando no está 100% óptima. Entonces, si a mí me llega una materia prima que no está 100% óptima, entonces a lo mejor utilizando esa materia prima no voy a llegar a obtener la cantidad de producto que yo deseo. Todas esas relaciones de ver qué pasa con la materia prima, ver qué pasa con los productos, ver si este producto es gaseoso, ver en dónde lo puedo almacenar, ver si estoy trabajando en presión atmosférica, si no estoy trabajando en presión atmosférica, todas esas relaciones hacen a la estequiometría. ¿Bien? Es considerar todos los balances de masa, todos los balances de carga de las especies que están reaccionando y de los productos que se están formando. ¿Bien? Recuerden que todo esto siempre involucra un reacomodo o reordenamiento de los átomos. Pero antes de empezar directamente con las reacciones, bueno, estas filminas están subidas en autogestión, vamos a recordar un par de conceptos claves que, bueno, ya nos estuvieron preguntando bastante cuando vimos nomenclatura. Entonces vamos a elegir un compuesto simple, que es el ácido sulfúrico, y vamos a hacer un análisis completo sobre el ácido sulfúrico. Fíjense, si yo escribo ácido sulfúrico así como está y no hay nada escrito adelante, es como si adelante de ese compuesto ácido sulfúrico estuviera el número uno, nada más. Ese número escrito delante del compuesto hace referencia a un mol de ácido sulfúrico. Cuando yo digo un mol y no digo nada más, estoy diciendo un mol de moléculas. ¿Bien? Por lo general en los ejercicios se habla de 3 moles de ácido, 3 moles de base, 2 moles de hidrácido. Cuando no se especifica nada, se está hablando en realidad de moles de moléculas. ¿Bien? ¿Qué pasa con los subíndices, que son estos numeritos que están acá abajo? Estos numeritos que están acá abajo me están indicando los moles de átomos. O sea, no me están hablando de moléculas, me están hablando de moles de átomos. Ahora, nosotros estamos diciendo moles de átomos y también estamos diciendo moles de moléculas. Pero entonces ahora la pregunta sería decir, ¿qué es un mol? ¿Qué significa la palabra mol? ¿Alguien sabe de dónde proviene el término mol? Sabemos que fue impuesto por Avogadro. Ahora, ¿de dónde sacó Avogadro esa idea? ¿Qué significa mol? ¿Alguien sabe? ¿Lo leyó en algún lado? ¿La anécdota? Exactamente, muy bien. El mol es una unidad de medida. Así como tenemos, no sé, metros, tenemos centímetros, tenemos segundos, tenemos electron volt, tenemos kilogramo, tenemos newton, también podemos decir mol. Es una medida de la cantidad de materia. Y hay una cantidad fija, ¿estamos? Hay una cantidad fija para este término mol. ¿Saben cuál es esa cantidad fija que hace referencia a mol? Que es el famoso número de Avogadro. Exactamente, muy bien. 6,02 por 10 a la 23 hace referencia a un mol. Es decir, si yo en este momento les dijera, hay un mol de estudiantes, les estoy diciendo que hay 6,02 por 10 a la 23 estudiantes. A eso hace referencia. ¿Estamos? Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, recién estamos comenzando con la clase, así que igual este mes es así.
¿Estamos? Entonces, un mol de algo implica 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese algo. Un mol de sillas, 6,02 por 10 a la 23 sillas. Marcos me pregunta, en la formación de hidróxidos no se libera oxígeno, salvo que sea alguna reacción particular, ¿no? Pero si no, no debería liberarse oxígeno. Pero si tenés alguna reacción que parezca que que libera, decime y lo vemos, pero no debería. Bien, entonces, está claro la diferencia entre mol de moléculas y mol de átomos. ¿En dónde leo los moles de moléculas? ¿En dónde leo el mol de moléculas? Exactamente. Perfecto, perfecto. En adelante del compuesto yo leo los moles. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en este compuesto que está acá. Muy bien, Luciano, Eugenia, perfecto. En este compuesto que está ahí, que es el ácido sulfúrico. Así como está escrito, me estaría diciendo que hay un mol de ácido sulfúrico. Que haya un mol de ácido sulfúrico me está diciendo que están presentes 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, ¿cierto? Porque yo tengo un mol de moléculas o un mol de ácido sulfúrico. Implica que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ahora bien, ¿qué más puedo decir respecto a este mol de moléculas? Yo puedo decir que en ese mol de moléculas, ¿cuántos moles de átomos hay de hidrógeno? ¿Cuántos moles de átomos hay de hidrógeno? Muy bien, tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, perfecto. ¿Cuántos moles de átomos tengo de azufre? Uno solo, perfecto. ¿Y de oxígeno? 4, excelente. Muy bien. Ahora, en un mol de átomos de azufre, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. En un mol de átomos de oxígeno, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Quiere decir entonces que en el mol de moléculas, en el mol total de ácido sulfúrico, tenemos ¿qué cosa? En un mol de ácido yo tengo 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Porque decimos que en un mol del ácido yo tengo 4 moles de átomos de oxígeno. Y si cada mol de átomos de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, entonces en un mol completo de ácido yo tengo 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Un mol compuesto, en un mol total del compuesto, ¿cuánto tengo de azufre? Y sigo teniendo 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Por qué? Porque sigo teniendo en ese mol de moléculas un solo mol de átomos. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué pasa con el hidrógeno? En un mol del compuesto, en un mol de moléculas del compuesto, tengo 2 moles de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, serán 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si ustedes hagan la comparación siempre en función de una escala. Ustedes van a comenzar primero con el mol de moléculas. Mol de moléculas es el coeficiente estequiométrico en toda reacción química, es el número que figura adelante. Luego del mol de moléculas, ustedes pueden ver los moles de átomos. Moles de átomos se les llama al subíndice. Y luego del mol de átomos, ustedes pueden ir al átomo. Entonces, como que van desde lo macro a lo micro. Van desde el mol de moléculas, está en lo macro, hasta el átomo pequeñísimo, que sería a nivel micro. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Qué pasa con el hidróxido de calcio? ¿Cuántos moles de moléculas tengo de hidróxido de calcio en ese escrito? Perfecto, tengo un mol de hidróxido de calcio. Perfecto. Ahora bien, en ese mol de hidróxido de calcio, ¿cuántos moles de átomos tengo de oxígeno? Moles de átomos de oxígeno. Perfecto. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno?
¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? Dos, en realidad está haciendo referencia a los moles de átomos de hidrógeno. Muy bien, Joaquín. Átomos de hidrógeno, yo tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23. El 2, así solo como me dijeron ustedes, que está bien, no importa, hace referencia al mol de átomos de hidrógeno. Pero fíjense que yo les pregunté cuántos átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de calcio tengo? ¿Cuántos átomos de calcio? Muy bien, Joaquín. Perfecto, Kevin. Muy bien. ¿Se entiende? A las que no responden. Tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿bien? ¿Por qué tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio? Porque tengo un mol de átomos de calcio en ese mol del compuesto. Entonces, eso es lo primero que tienen que diferenciar. Ahora, ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas? Fíjense, ¿cuántas moléculas tengo de hidróxido de calcio? ¿Cuántas moléculas tengo de hidróxido de calcio? Perfecto, muy bien, Joaquín. Tengo, sí, muy bien a todos que van respondiendo. Tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de calcio. Si yo hubiera tenido 3 moles de hidróxido de calcio, si yo hubiera tenido 3 moles de hidróxido de calcio, ¿cuántas moléculas de hidróxido de calcio hubiera tenido entonces? Muy bien, 3 por 6,02 por 10 a la 23. Excelente, muy bien. Y ahora, a ver, ¿qué otra pregunta? Si yo tuviera 3 moles de hidróxido de calcio, como estábamos diciendo, 3 moles de hidróxido de calcio, ¿cuántos átomos de oxígeno hubiera tenido? ¿Cuántos átomos de oxígeno hubiera tenido? Si yo hubiera tenido 3 moles de hidróxido de calcio. En un mol, perfecto, muy bien. En un mol de hidróxido de calcio, ¿cuántos moles de átomo de oxígeno tengo? En un mol. 2, perfecto. Entonces, en 3 moles, 6, exactamente. ¿Bien? Y lo pueden ir haciendo y verificando y relacionando de esa forma. Pueden hacer casi todo con reglas de tres. Bien, estos ejercicios están en la guía, en la primera parte, creo. De todas formas, se los confieso, no tengo problema en confesárselos. eh, a veces, ¿vieron como cuando uno va al médico y le llenan la ficha médica y siempre colocan peso, no sé, 65 kilogramos, cuando en realidad todos sabemos que eso no es peso, sino que es masa, sino que son errores que están naturalizados? Bueno, lamentablemente a veces lo mismo pasa con eh, estos términos. A veces cuando uno balancea una reacción química, a veces cuando uno reacciona una reacción química y, y va contando cuánto tengo de acá, cuánto tengo de allá, uno dice, tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. ¿Cuánto tengo del otro lado? Tengo 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Es como que se naturaliza decirle 2 hidrógenos, 2 oxígenos, cuando en realidad sabemos que se trata de 2 moles de átomo de hidrógeno, 2 moles de átomo de oxígeno. Es importante que tengan el concepto, pero sepan que a veces, si leen en algún lado o si me escuchan a mí cuando estemos en redox, imagínense los balances que tenemos que hacer y a veces a uno se le escapa y dice, ¿cuánto tengo de oxígeno en este lado? Ah, bueno, tengo 3 átomos de oxígeno en este lado, entonces tengo que tener 3 átomos de oxígeno en el otro lado. Y a uno se le escapa, pero uno tiene que saber que en realidad son moles de átomos del elemento. ¿Bien? Es el típico ejemplo cuando uno va al médico o al, no sé, o a la verdulería. Bueno, me imagino que la verdulería también se pide por masa, pero en realidad te dicen peso. Así que bueno, creo que se entiende la analogía. Nada, pasa muchísimo. Sí, 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 eso pasa muchísimo. Bueno, hoy que vamos a hacer ejercicios de de estequiometría, van a ver que a veces, lamentablemente, los resultados difieren porque depende de la tabla periódica que tengan, depende del libro, depende de la calculadora y depende de los decimales que cada uno tome, varían muchísimo los resultados. O sea, ¿a qué me refiero con muchísimo?
un rendimiento que a mí me dé 75,93 y a otra persona le dé 75,6. Esos errores de diferencia podemos tener. Sí, nunca puede haber un error tal que a mí el rendimiento me dé 80% y a otra persona el rendimiento le dé 20%. Eso no. Pero errores decimales, chicos, van a encontrar todo el tiempo y se los aviso. Está bueno avisárselo desde ahora. Que sepan, si ustedes resuelven un ejercicio y el resultado les da 70,1 y en la guía dice 70,5, está más que bien. Parecen tonteras lo que les estoy aclarando, pero créanme que ustedes se hacen muchos problemas por esas cosas. No les coincide exactamente igual, piensan que están haciendo algo mal, cuando en realidad no están haciendo nada mal, sino que simplemente son errores aleatorios, es decir, errores que no se pueden controlar. ¿Bien? Bueno, todo lo que estuvimos diciendo antes respecto a los moles, los átomos y los moles de átomos, ahora lo tenemos que traducir y llevar a otro parámetro más medible. ¿Qué parámetro más medible y mejor que la masa atómica? ¿Cuánto es la masa de un mol de ácido? Algo con lo que vamos a trabajar, obviamente, todo el tiempo. A ver, si estamos hablando del ácido sulfúrico, estamos diciendo que tenemos un mol de moléculas de ácido sulfúrico y 2 moles de átomos de hidrógeno. Analicemos qué pasa acá con la masa. Ulises me pregunta cuánto es el margen de error que tomamos. Yo pienso, Ulises, que no hay un parámetro matemático fijo. Yo pienso que tiene que ser una cuestión de criterio. Por ejemplo, como les decía, si a vos el resultado te da 70,1 y en la guía te dice 70,5, está bien. Te dice 70,7, está bien. Te dice 74, ahí comienza a dudar. ¿Bien? Te dice 71, hasta ahí te diría que más o menos está bien. Me refiero a que son más una posición crítica cada uno, básicamente. Pero no tanto. No tanto matemático. Bien, analicemos el ácido sulfúrico. A ver qué pasa acá con el ácido sulfúrico. Dijimos que era un mol de moléculas de ácido en donde hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido. También dijimos que estaba compuesta por 2 moles de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué pasa acá con la masa? Si ustedes van a la tabla periódica, y se fijan en el hidrógeno, ese mol de átomos de hidrógeno, ¿cuánto le figura que vale ese mol de átomos de hidrógeno? ¿Qué les dice en la tabla periódica? 1, exactamente. Nosotros hacemos ya directamente referencia que un mol de átomos de hidrógeno tiene un valor de 1 gramo. Por lo tanto, en este compuesto, en el ácido sulfúrico, ¿cuánto hidrógeno estaríamos teniendo? 2 gramos de hidrógeno. ¿Bien? La masa que le corresponde a un mol de átomos lo tienen que multiplicar por la cantidad de moles de átomos que tenemos. ¿Qué pasa con el azufre? Si ustedes van a la tabla periódica o a alguna otra fuente y se fijan, la masa del azufre, ¿qué les dice? 32 gramos, perfecto. Por ejemplo, en algunos casos, fíjense, dice 32,06, 32,064. Acá yo, por ejemplo, lo trabajé en 32 directamente, para no hacer demasiado trabajo decimal. En un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto azufre tengo entonces? 32 gramos. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, si ustedes nuevamente se fijan, tendrá una masa de 16 gramos. ¿Cuánto oxígeno tengo yo en un mol de ácido? Tengo 4 moles de átomos de oxígeno. Entonces, 4 por 16 hará 64 gramos. La sumatoria de las masas de cada uno de los elementos, la sumatoria de las masas de cada uno de los elementos, da un total de 98 gramos. Quiere decir que un mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos. Este número, a mí me gusta llamarlo masa molar, porque es la masa de un mol. ¿Qué otro nombre han visto que puede llegar a recibir esos 98 gramos? Si alguno conoce de químico, bueno, ya han visto algo. Además de masa molar, en el libro, no sé si ya han comenzado a leer algo, en el libro, ¿cómo le suelen decir también? Que a mí no me gusta, les digo la verdad que a mí no me gusta. Sé que esto queda grabado y bueno, pues alguien me puede decir algo, pero a mí no me gusta. Claro, peso molecular. Le dicen peso molecular también. A mí la verdad no me gusta tanto decirle peso molecular, pero sepan que si ven en la guía en algún momento o en el libro, en realidad está haciendo referencia a la masa de un mol. ¿Bien?
Exactamente, Ignacio, es lo mismo que estaba diciendo con el tema de la balanza. A mí peso molecular no me gusta bajo ningún punto de vista decirlo de ese modo. Yo prefiero decirle masa molar, porque estamos hablando de la masa, estamos hablando de la masa en un mol. Para mí queda más que claro. Sí, tal cual, Silvio. Pienso exactamente lo mismo. Luciano me dice, siempre tomamos el número entero. Ahí, Luciano, por ejemplo, en el caso del carbono, que creo que es 12,011, Rafael, sí, enseguida ya después nos volvemos a conectar. En el caso del carbono, fíjense que es 12,011, si mal no me equivoco. En ese caso pueden tomar 12 gramos directamente. Ahora, si se fijan en el caso del cloro, y usted díganme si me equivoco, que creo que es 35,4527, ahí pueden tomar 35,45. ¿Bien? En el caso del cloro también 35,45 o 35,5. En ese caso sería de ese modo. Después, en el caso del calcio, también pueden tomar directamente los 40 gramos. Creo que es 40 el de calcio. Eh, Azufre creo que es 32,066. 0,66 creo que es, me parece. No me quiero equivocar, pero pueden tomar 32 también. Y en el caso del oxígeno, que es 15,9994, toman directamente 16. Perfecto, ya seguimos. ¿Cuántos somos? 54. Somos unos 70. Continuamos. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, lo mismo con el tema que estábamos hablando hace un rato. Lo pueden ver como una cuestión de criterio. En el caso del oxígeno, 16 directamente. Carbono, 12. Cloro, 35,45, 35,5. Después hay otro también, nitrógeno, 14 que pueden tomar. Ulises, acuérdate que se está grabando con el programita. No estamos grabando con Zoom. Está todo grabando con el programita que se tiene grabación ilimitada. Y bueno, y el tema ese de los redondeos, como les dije, cuestión de criterio de ustedes también, para que se vayan familiarizando. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué calculamos acá? Si sacamos la masa para el hidrógeno, la masa para el azufre y la masa para el oxígeno, calculamos la masa molar. ¿Qué querrá decir que un mol de ácido sulfúrico sean 98 gramos? Quiere decir entonces que esos 98 gramos también le corresponden a las 6,02 por 10 a la 23 moléculas del ácido, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Bien, entonces, ¿qué querrá decir eso? Que yo si quisiera, puedo saber cuál es la masa de una sola molécula. Pero que si yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 98 gramos, entonces una molécula de ácido, obviamente, fíjense el valor que tiene. Bien, 1,627 por 10 a la menos 22. Lo cual es lógico, ¿no? Que tengan esos valores tan pequeños de masa. Lo mismo podemos hacer para los átomos. Ya habíamos dicho que un mol de átomos de azufre tiene una masa de 32 gramos. Quiere decir entonces que, por ejemplo, que esos 32 gramos equivalen a decir que 32 gramos son los que están contenidos en 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Quiere decir que si yo quisiera, puedo saber cuál es la masa de un solo átomo de azufre. Esto creo que ustedes lo saben, así que es con regla de 3. 6,02 por 10 a la 23 le corresponden a 32 gramos. A un átomo, ¿cuánto? Y hacen 1 por 32 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y obviamente fíjense el valor de la masa de un átomo. ¿Bien? Son, como les digo, cuestiones para que tengan en cuenta. Ya por eso acá se los marco, porque no es lo mismo cuando les pidan la masa de un mol a la masa de una molécula, la masa de un mol de átomos a la masa de un átomo.
Y también para que lo tengan, a ver, ¿qué me refiero con esto de que vayan desarrollando el pensamiento crítico? Si ustedes hacen algún cálculo, por ejemplo, si ustedes en algún momento hacen algún cálculo y ven que un átomo de azufre, un átomo de azufre les da como resultado 5,3 por 10 a la 20. ¿No les haría ruido obtener ese resultado? ¿Les haría ruido ver que la masa de un átomo sea por 10 a la 20? Claro, exactamente. Les haría ruido porque 10 a la 20, imagínense, es un valor elevado de masa. Entonces no pueden tener eh, ese resultado. Entonces eso les indicaría que tienen que revisar lo que hicieron. Diferencia entre partícula y átomo. En realidad, átomo es lo más indivisible que puedes llegar a encontrar, Brandon, y dentro del átomo tenés muchas pequeñas partículas, otras pequeñas subpartículas atómicas, que son los neutrones, los protones y los electrones. ¿Bien? Y Joaquín, lo que me preguntabas, la unidad de masa atómica precisamente hace referencia a la masa del átomo, que es un concepto que nosotros no estamos trabajando tanto. Porque nosotros no trabajamos tanto con la unidad de masa atómica, que hace referencia a la masa de un átomo, porque lo queremos ver en unidades más palpables y más medibles como son los gramos, que es llevarlo al terreno más práctico. El terreno más práctico que ustedes van a tener que ir al laboratorio y ir a la balanza ir a la balanza y pesar 98 gramos de ácido. Más que, por ejemplo, hablar de 32 UMAS. Pero exactamente hace referencia a la unidad de masa atómica. Pero nosotros trabajamos con gramos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Le respondo. Qué bien. Novedad de laboratorio. Novedad de laboratorio, mira, yo te cuento que parece que los últimos turnos de examen de noviembre, diciembre, parece que pueden llegar a ser al menos uno presencial. Yo tengo la esperanza que en noviembre podamos ir al laboratorio. Pero no sé, no quiero estar diciendo algo que no, que no vas a hacer, pero tengo esa esperanza, que al menos un práctico laboratorio podamos hacer. Después Ezequiel me pregunta, una molécula de ácido. Bien, veamos dónde estoy. Una molécula de ácido. Acá Ezequiel, todo lo que hice fue, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido son 98 gramos, entonces una molécula de ácido, ¿cuánto? Entonces, ¿qué hice? 1 por 98 dividido 6,02 por 10 a la 23. Hice una regla de 3. Brandon, la masa del átomo de hidrógeno es 1, un gramo exactamente. Silvio, y este análisis sobre los átomos de azufre, ¿se puede hacer? Exactamente, Silvio. Este análisis que nosotros hicimos para un átomo de azufre, lo puedes hacer para un átomo de oxígeno y para un átomo de hidrógeno. De mi Bill, la respuesta es 10 a la menos 23. Acá me decís, ahí sí, es 10 a la menos 23. Y acá Santiago nos dice que tomemos el laboratorio. Y no sería mala idea. La verdad no sería mala idea porque extraño un poco eso también, ir a la facultad. Aunque ahora parece que en el laboratorio donde yo trabajo van a hacer como, van a reactivar un protocolo para que podamos ir. Igual yo estoy trabajando bastante desde mi casa, pero bueno, yo estoy escribiendo la tesis doctoral, entonces ya terminé con la parte experimental del tema doctorado, pero extraño volver al laboratorio, extraño dar las clases en el aula. Así que bueno. Acá Mateo me pregunta, ¿cuál era el número que nos indica la cantidad de átomos? La cantidad de átomos en una molécula. Cantidad de átomos en una vos en una molécula, ¿cómo sería átomos en una molécula? Estoy viendo, no estaría encontrando ahora cuál es ese número. Cantidad de átomos en una molécula. Acá vos lo que podemos llegar a decir es eh, en un mol de ácido sulfúrico, a ver si lo puedo interpretar de esa forma. En un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto tengo yo? 6,02 por 10, a ver si lo pensamos de esta forma. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. A ver, Mateo, si me va siguiendo con el razonamiento. En un mol de moléculas de ácido sulfúrico, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido
contienen, por ejemplo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Sí o no? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿cierto? Bien, entonces, en una molécula, ¿cuántos átomos? Y ahí hago la regla de 3. Puedo hacer esa relación. ¿Estamos, Mateo? Y ya te respondo lo del hidrógeno. ¿Se entendió esa relación que hice? Si quisieras ver átomos en molécula, podés ver cuántos átomos del elemento, de un elemento en particular, hay en una molécula. Lo puedes ver a partir de este análisis que hicimos. Primero fuimos a las moléculas y de las moléculas fuimos a los átomos de los elementos. Lo que vos me preguntás del hidrógeno, en realidad el hidrógeno molecular existe de la forma, ser un gas, existe en la forma biatómica. ¿Qué quiere decir eso? En un mol de hidrógeno, así como está escrito H2, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Y 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tienen para ustedes? A ver si alguien me puede responder. 6,02 en un mol de hidrógeno, que significaría 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántos moles de átomos tengo de hidrógeno? 2. Por lo tanto, ¿cuántos átomos? 2 por 6,02 por 10 a la 23. Entonces, si en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, en una molécula de hidrógeno tengo que plantear la regla de 3. ¿Está claro? Más o menos. ¿Alguien quiere que repitamos algo, todo ese análisis? ¿Mateo se entendió? Perfecto. Muy bien. Excelente, chicos. Bueno, entonces este tema ya estaría. Vamos a ir a otro tema que también hace, digamos, a la parte básica, cultura general de la química, que es lo de composición porcentual. Que ustedes se imaginarán que es composición porcentual. Yo tengo un compuesto, cualquiera sea, y tendré que ver cuánto hay de un elemento en particular dentro de ese compuesto. ¿Para qué me sirve todo eso? Bueno, hay muchos procesos en la industria que trabajan a base de minerales, serán piedras que contienen muchos elementos. Entonces, bueno, en algunos casos uno puede decir, bueno, yo quiero trabajar para la obtención, no sé, de aluminio o para la obtención de hierro. ¿Qué mineral me conviene utilizar como materia prima? Entonces ustedes dirán, bueno, si yo quiero obtener hierro, y a lo mejor me conviene utilizar algún mineral que contenga elevada cantidad de hierro. ¿Cómo hago para ver ese cálculo? Tengo que saber composición porcentual. Este enunciado, por ejemplo, este enunciado precisamente trata de eso. Fíjense, tienen dos minerales de cobre, fíjense las fórmulas que tienen. Nosotros conocemos de todos estos que están acá uno solo. Hemos aprendido a hacer nomenclatura. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos nosotros conocemos? Que podríamos nombrarlo y formarlo y todo. Este no, este es inorgánico. Este, muy bien, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Será un sulfato? Sulfuro. Muy bien, sulfuro de cobre. Muy bien, ahora cuproso o cúprico. ¿Qué estados de oxidación tenía el cobre? Exactamente, muy bien. Perfecto. Ese azufre, ¿de dónde proviene? Ese azufre, ¿de dónde proviene? Del, a ver si alguien se acuerda. Muy bien. ¿Cómo se llama ese compuesto de dónde proviene? Ácido sulfídrico. Perfecto. ¿Y ese cobre, de dónde proviene? De paso, estamos repasando nomenclatura, si ustedes se fijan. ¿Y ese cobre, de dónde proviene? Del hidróxido cuproso. Perfecto. Muy bien. Entonces, un sulfuro cuproso. Bien. Proviene, como bien dice Brandon, del hidróxido de cobre 1 o hidróxido cuproso. Excelente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál tiene más cobre y en función de eso elegiremos el mineral que más nos convenga.
¿Cómo vamos a hacer para ver la composición porcentual? Primero vamos a ver cuántos moles de átomos hay de cada elemento en el compuesto. En este primer mineral yo tengo 5 moles de átomos de cobre. ¿Bien? ¿Cuál es la masa que le corresponde al cobre? Ustedes se fijan en la tabla. Yo, por ejemplo, trabajé directamente con 63,55. Acá trabajé con un poquito más de decimales. ¿Podría haber redondeado? Sí, podría haber redondeado. Pero, como estamos en un problema de composición porcentual, voy a tratar de obtener los porcentajes más reales. Por eso trabajé con dos decimales. Vamos con el hierro. Tengo un solo hierro. También, ¿cuál es la masa que le corresponde? Yo en algún otro ejercicio podría haber utilizado 56, pero bueno, como estamos trabajando, como les dije, trabajé con dos decimales. Vamos con el azufre. Tengo 4 y la masa que le corresponde es 32,06. Rosario, sí, en otros casos se puede redondear. Es más, el hierro yo lo veo la mayor parte de las veces con 56. Silvio, sí, Silvio lamentablemente va a hablar bastante la palabra moles. Creo que acá en los próximos 6 años, bastante con la palabra moles. ¿Qué hicimos entonces acá? Fíjense, vimos cuánta masa total hay de cobre en el compuesto, cuánta masa total hay de hierro en el compuesto, cuánta masa total hay de azufre en el compuesto. Si yo hago la sumatoria de todas las masas que tenemos acá, que es el concepto que yo les dije, que a mí me gusta y que veo que ustedes están de acuerdo conmigo, es el concepto de la masa total del compuesto, que es la masa molar, exactamente. ¿Cómo vemos este porcentaje? ¿Qué vamos a decir? Y fíjense en las reglas de tres que vamos a hacer. De 501,84 gramos, ¿qué porcentaje les parece que representa? Exactamente, esos 501,84 gramos representan el 100% del compuesto. Entonces, si 501,84 representan el 100%, 317,75, ¿cuánto? Entonces será 317,75 por 100 dividido 501,84. Me va a dar el porcentaje. Bien, es una regla de 3. En integración 3 lo han estado, integración 3. Integración 1 lo han estado trabajando así. Me parece que sí, bueno, ya no sé qué están viendo en integración 1, pero me imagino cuando han visto, claro, con sistemas de unidades, hacen hacer la... Claro, sí, es verdad, no le gustaba a la profe. Pues yo estoy hablando y esto se está grabando, pero bueno, no importa. Me acuerdo que no se podía usar regla de 3 en integración 1, sí, me acuerdo. Pero bueno, en este caso sí, sí se puede. Yo también tuve, sí, sí, la profe, la ingeniera la Beso, yo la tuve también en integración 1 y también en integración 5 y en control automático, que son dos materias de quinto año. Así que yo tuve los mismos profes que tuvieron ustedes. En análisis 1 también lo tuve el ingeniero Chami. Después ustedes ahora en análisis 2 deben estar con la ingeniera Cosabela, me parece, ¿no? Claro, yo tuve los mismos profes, los mismos profes que tuvieron ustedes. Así que bueno, el que deben ser distintos a algunos profes más jóvenes, como sistemas de representación, ingeniería y sociedades, bueno, ahí ya, a eso no. Así que no sé qué dirán de acá a 10 años mis alumnos sobre mí, eso no sé, así que bueno, veremos. Y el ingeniero Chami sí es un clásico, ese sí. Es un clásico, un gran profe, la verdad. Yo a la profe Cribelo también la tuve de profe, así que imagínense, ¿no? Me acuerdo en el primer día de química general que no entendía nada. Bueno, y quién dice que después de un tiempo uno termina entendiendo las materias. Es así siempre. Como ustedes piensen que no entienden una materia, tenés un tiempo y lleva un tiempo de maduración y uno recién después las entiende. Así que bueno, sigo en química, como ustedes ya saben, en álgebra, yo también me iba por las ramas hablando y en química está pasando lo mismo. Así que bueno, seguimos con, con la clase. Y ahora somos todos compañeros de trabajo, sí, tal cual. ¿Qué pasa entonces acá? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál de todos los elementos es el que está en mayor proporción, como nosotros queremos, el cobre? Así que está bien, este mineral vendría bien. ¿Qué pasa con el sulfuro de cobre? Fíjense, tengo 2 moles de átomos de cobre, la misma masa que ya vimos antes. Para el azufre tengo uno solo, la misma masa que le corresponde al azufre. Veo la masa total de cada elemento en el compuesto. Calculo la masa molar del compuesto y lo mismo que hicimos antes. Si esto representa mi 100%, si esto representa mi 100%, esta cantidad, ¿cuánto? Entonces veamos, 127,1 por 100 dividido 159,16.
Ese resultado me da 79,86% de cobre. Entonces, si yo tuviera que elegir en alguna industria minera, tuviera que elegir entre este mineral y ese otro mineral, ¿cuál elegiría para utilizar como materia prima? ¿Cuál elegirían ustedes? Yo ahí elegí el segundo. Y ustedes creo que también van a coincidir conmigo. Elegimos el segundo. Perfecto, muy bien. Ahora fíjense qué engañoso que es. Porque si uno lo hubiera visto, así a simple vista, la fórmula, sin hacer ningún cálculo, ¿en dónde hubieran dicho que hay más cobre? Exacto, exactamente, Kevin. Hubieran dicho que hay más cobre en el primero porque hubieran dicho, ah, bueno, pero acá yo tengo 5 moles de átomos de cobre y acá tengo 2 nada más. Y eso sería un error engañoso, por eso creo que está el propósito del el ejercicio también puesto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Muy simple, para que lo tengan en cuenta. Concepto de composición porcentual. Y al final, exactamente, al final el primero tiene más masa, pero en comparación con el resto, fíjense que este mineral es más rico en cobre. O sea, a ver, ¿qué podemos decir también de esto? Que a mí me gusta siempre hablar de un montón de cosas. Podrían haber utilizado los dos minerales. Ahora, ¿qué pasa? Lo que ustedes hubieran tenido que invertir, digamos, en dinero para llevar a cabo un proceso de purificación, a lo mejor hubiera sido más costoso. ¿Bien? Porque acá también tiene mucho cobre, pero no saben ustedes qué podría pasar con este hierro. ¿Qué tanto estorbo puede significar el hierro en su proceso? Entonces, bueno, entonces acá de última ustedes que dicen, bueno, únicamente tengo azufre, en porcentajes mayores del cobre, entonces eligen, como bien dice Joaquín, el sulfuro de cobre. Exactamente. Sí, sí. Ah, claro, tal cual. Sí, exactamente, Pedro. Exactamente. Muy bien. Claro, sí. Sí, es muy buena acotación, Pedro. Sí, la verdad que sí. Hay tantos minerales, tantos compuestos, que uno tiene que considerar tantas variables al momento de elegir que, bueno, hay que compensar todo. Acá Pablo me pregunta si tuvieras 500 gramos de sulfuro de cobre, tendrías más gramos de cobre que 500 del otro mineral. ¿Cómo decís, Paolo, si tuvieras 500 gramos de esto y 500 gramos del otro? Y ver cuánto cobre tengo. Bien, si yo tuviera 500 gramos de este compuesto, yo lo que haría, a ver, parándome en ese lugar, si yo tuviera 500 gramos de sulfuro de cobre, lo que yo haría es ver cuánta masa de cobre me representa esos 500 gramos. Y luego ver cuánta masa de cobre me representan los 500 gramos de acá. Y también vería cuánta masa de hierro o de impureza me están representando los 500 gramos acá y cuánta impureza me están representando los 500 gramos acá. Dependiendo si son muy o poco importantes las impurezas, elegiría un mineral u otro mineral. ¿Vamos? Vería qué peso tiene tener ese azufre o ese hierro. ¿Vamos? Son todos análisis perfectamente válidos. Todo esto que estuvimos hablando hasta ahora en la clase pasada, fíjense, fórmulas, átomos, moles, moléculas, lo que sea, todo esto recibe el nombre, que estuvieron viendo también en la parte teórica, el nombre de fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula de un compuesto? ¿Cómo definirían ustedes a la fórmula química de un compuesto? ¿Qué dirían que es la fórmula química de un compuesto? Si yo les digo, por ejemplo, ácido sulfuroso, ustedes saben que es H2SO3. H2SO3 exactamente, lo que me dice la fórmula de compuesto de ese H2SO3 es la relación que existe entre cada uno de los elementos en términos de cantidad, en términos de masa, en términos de moles de átomos, para que ese compuesto exista así como está. H2SO3 no es lo mismo que H2SO4. Bueno, esa fórmula que le es característica a cada especie es lo que recibe el nombre de fórmula empírica o fórmula molecular.
Eso es algo que en algunos casos se determina de modo experimental y en algunos casos podemos conocer cuánto tengo en una muestra, pero puedo desconocer qué compuesto es. Yo puedo ir a un reactor químico y saber que tengo, no sé, 20% de esto, 50% de otra cosa y 30% de otra cosa, y no saber qué compuesto tengo. Entonces, en ese momento hay que empezar a hacer relaciones matemáticas en función de los porcentajes para ver qué compuesto es. Y este es el caso de este ejercicio. Fíjense, en este ejercicio me dice, ¿cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molar es 140? Ya me está avisando que la masa de un mol es 140 gramos. Y me está diciendo que la composición centesimal en esa misma muestra es 51,42% de carbono, 8,57% de hidrógeno y 40% de nitrógeno. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque aquí conozco nada más. Conozco cuánto hay de cada elemento, que sé que son tres elementos, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Conozco cuánto hay de cada elemento. Conozco la masa de un mol, pero no conozco la relación de los moles de átomos, del carbono, del hidrógeno con el nitrógeno. No conozco la fórmula del compuesto. ¿Qué hacemos acá? Y de acá eso se lo fui anotando por pasos. Si yo estoy trabajando con porcentajes, es válido hacer una suposición previa que estamos trabajando con 100 gramos del compuesto. ¿Por qué puedo darme el lujo de tomar esta suposición de 100 gramos de muestra? Porque estoy trabajando con porcentajes. Entonces, si yo trabajo suponiendo que tengo 100 gramos de la muestra, ¿qué voy a decir? Exactamente, por el 100%. ¿Qué voy a decir con esos 100 gramos? Si tengo 51,42% de carbono. Voy a decir que tengo 51,42 gramos de carbono. Si yo supongo 100 gramos de muestra, voy a decir que tengo 8,57 gramos de hidrógeno. Y si yo supongo que tengo 100 gramos de muestra, voy a decir que tengo 40 gramos de nitrógeno. ¿Estamos? La sumatoria de todo esto me va a dar igual a los 100 gramos de muestra que yo supuse. Ahora bien, ¿cuánto dijimos que es la masa de un mol de átomos de carbono? La masa de un mol de átomos de carbono. Muy bien, 12. Un mol de átomos de carbono, ustedes saben que es 12. ¿Cuánto carbono tengo yo en esta muestra? 51,42. Entonces, ¿cómo haré para ver cuántos moles de átomos hay? Regla de 3. Ustedes vayan siguiéndome. Si un gramo, no, si 12 gramos representan un mol de átomos de carbono, 51,42 gramos, ¿cuántos moles de átomos representan? Hacen la regla de 3 y les va a dar como resultado 4,28 moles de átomos de carbono. ¿Se entiende de dónde sale esto? ¿Fueron anotando? Perfecto. Vamos a repetir la regla de 3. Si 51,42 gramos de carbono es lo que yo quiero saber cuántos moles de átomos representan, ustedes van a decir lo siguiente. 12 gramos de carbono representan un mol de átomos de carbono. 51,42 gramos de carbono, ¿cuánto? X. Y esa es la regla de 3. ¿Estamos? Lo mismo con el hidrógeno. ¿Cuánto es un mol de átomo de hidrógeno? Un gramo. Entonces, si un gramo es un mol de átomos de hidrógeno, 8,57 gramos, ¿cuánto es? Directamente 8,57 mol de átomos de hidrógeno. Con el nitrógeno, ¿cuál es la masa del nitrógeno que le figura? 14 gramos, exactamente. Si 14 gramos de nitrógeno representan un mol de átomos de nitrógeno, 40 gramos de nitrógeno, ¿cuánto representan? 2,8571 moles de átomos de nitrógeno. ¿Estamos? Acá yo estoy sabiendo cuántos moles de átomos tengo de cada especie. Estos numeritos, si ustedes los tuvieran que colocar en algún lugar, ¿en dónde los colocarían? ¿Adelanto como subíndice? Como subíndice, exactamente. Ahora, ¿ustedes han visto compuestos que tengan esos números como subíndice? No, exactamente. ¿Cómo tienen que ser los subíndices? Por también una de las leyes fundamentales de la química. Son números enteros, exactamente. Entonces vamos a empezar a hacer artilugios matemáticos a los fines de que estas cantidades se conserven,
pero estemos trabajando con números enteros. El próximo paso es dividir cada uno de esos números por el número menor. Bien, dividir cada uno de esos números por el número menor. Entonces, fíjense, el número... ¿Cómo? ¿Alguien quiso decir algo? Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el número menor? 2,8571. Bien. Entonces, fíjense, al primero lo divido por ese menor. Al segundo lo divido por ese menor. Y al tercero, exactamente, lo divido por el mismo. Es como repartirlo, exactamente. ¿Cómo fueron quedando entonces los números? Fíjense, el menor, obviamente que queda ¿cuánto? Uno, porque lo estoy dividiendo por sí mismo. ¿Me siguen? Fíjense cómo queda el 8,57 dividido en número menor. Queda 3. O sea que hasta acá estamos bien. Uno entero, 3 entero. ¿Qué pasa con el primero al dividirlo por el menor? Me queda 1,5 y no puedo hacer más nada porque me sigue quedando decimal y no puedo hacer más nada. Entonces fíjense, me queda 1,5 para el carbono, me queda 3 para el hidrógeno y me queda 1 para el nitrógeno. Sigo estando con problemas, pero que sigo teniendo un número decimal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo que hacer otro artilugio matemático nuevo. El 1,5, ¿cómo podré convertirlo en un número entero? ¿Qué podré hacer para convertirlo en un número entero de 1,5? Multiplicarlo por otro número, exactamente. Si yo el 1,5 lo multiplico por 2, me terminan quedando ¿cuánto? 3 carbonos. Pero si yo multiplico por 2 al carbono, tengo que multiplicar por 2 al resto de los elementos. Entonces me quedará 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Si es mayor a 0,5 se rondea para arriba y si es menor para abajo. Exactamente, Lucía. Y Kevin, multiplico todo por 2 exactamente para no alterar la identidad matemática. Este artilugio de multiplicar, no hace falta que sean múltiplos. No, simplemente vos multiplicás al número que te queda decimal, o multiplicás para que te quede entero, y a los otros números los tenés que multiplicar por el mismo número, para que no cambie en nada la relación matemática. Pero no importa si son múltiplos o no son múltiplos. Por lo general, traten de que sea el menor número. Sí, sí, pero puede ser cualquiera, pero después se te va a terminar simplificando. Por eso, para evitar la simplificación después, mejor multiplicar por el número más pequeño, pero puede ser cualquiera. Exactamente. Ujú, exactamente. No de nada. Matías, tenemos que resolverlo así o podemos resolver de otra forma. Yo les estoy enseñando una de las formas que yo sé. Creo que no sé si hay más formas matemáticas de resolverlo. Sí. Ajá. A ver. A ver, repetímelo de nuevo, por favor. Repetímelo de nuevo. Así lo voy tomando nota. Sí. Bien, perfecto. Y debe ser lo mismo que les estoy enseñando yo, pero con un paso más simplificado, me parece. Como es una forma más simplificada. Háganlo como la forma que ustedes quieran, no importa. Mientras tenga lógica, matemática, lo que están haciendo está bien. Este es una propuesta. Ustedes tienen que resolverlo del modo que a ustedes les quede más cómodo y que tenga lógica matemática. ¿Estamos? Ah, bien. No, pero no importa. Está bien también. Si te da 5,99, directamente 6. Así que estaría bien. No hay problema. ¿Estamos? Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar de la forma que ustedes quieran, la forma que a ustedes les parezca, como siempre les digo,
Ustedes tienen que resolver no de la forma que les enseñan, tienen que resolver de la forma que ustedes entiendan y que tenga lógica matemática. Y en lo posible que sea una forma que sea razonada. ¿Estamos? Que no sea algo tan técnico o mecánico. Pero más allá de todo eso, ¿a qué llegamos? Que hay 3 moles de átomos de carbono, 6 moles de átomos de hidrógeno y 2 moles de átomos de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá con esto? A ver, bien, perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la masa molar de este compuesto, así como está escrito? Verifíquenlo, a ver si les da lo mismo. Verifiquen si les da lo mismo, por si acaso me puedo haber confundido yo. Está bien, 70 gramos, perfecto, excelente. Pero ¿cuánto me decía que era la masa de un mol de este compuesto que tenía carbono, hidrógeno y nitrógeno? ¿Cuánto me decía el enunciado? 140, exactamente. Entonces hay algo raro acá, porque el compuesto que yo obtuve tiene una masa de 70 gramos y la masa que en realidad debe tener un mol es 140. ¿Bien? Esto, como bien pregunta Brandon, esto es un compuesto orgánico, exactamente, porque tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene nitrógeno. Así que puede ser una amina, una amida o puede, bueno, algún otro compuesto nitrogenado que ya verán en química orgánica. Anoten entonces, cuando la masa de la fórmula empírica no coincide con la masa molar, quiere decir entonces que esta fórmula que ustedes encontraron no es la fórmula definitiva, es la fórmula empírica, pero no es la fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula final y completa del compuesto. La fórmula empírica es una forma más simplificada. ¿Estamos? Cuando la masa de la fórmula empírica que ustedes encontraron acá les coincide con la masa molar, entonces la fórmula que ustedes encontraron es directamente la fórmula molecular y no hace falta hacer más nada. Ahora, en este compuesto, en este paso, en este ejercicio, no coinciden. Quiere decir que esta no es la fórmula final. Quiere decir que falta un pasito más. ¿Cuál es la fórmula molecular? La fórmula molecular va a ser la misma fórmula que ustedes encontraron, alterada por un factor n. Ese factor n, que acá lo tienen recuadrado, es la división entre la masa del compuesto, la masa real del compuesto que es 140, y la masa de la fórmula empírica que ustedes encontraron que es 70. Esa diferencia les da 2. 2, ese 2 que va a ir, que está acá, da cuenta de la diferencia entre esta masa y la masa real del compuesto. Como eso da 2, quiere decir que tienen que alterar a toda esta fórmula por 2. Entonces, por eso les queda carbono 6, hidrógeno 12 y nitrógeno 4. Y esta es verdaderamente la fórmula molecular de ese compuesto orgánico. ¿Estamos? No puede dar decimal, Ulises. ¿Bien? No puede dar decimal porque te alteraría también los números enteros acá en los subíndices. ¿Estamos? Tiene que darte un número entero, es una relación entera. Ulises se pide la fórmula molecular, que puede coincidir o no con la fórmula empírica, pero por lo general se pide la fórmula molecular. Veamos este ejercicio, justamente para poner otro ejemplo más. Piden encontrar la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molar es 98 gramos y la composición centesimal es 2% de hidrógeno, 32% de azufre y el resto es oxígeno. Bueno, acá nuevamente está resuelto como yo lo resolví. Obviamente, ustedes después verifiquen de resolverlo como ustedes lo vienen resolviendo y no hay ningún problema. Yo supuse masa de 100 gramos, entonces todo esto lo convertí a gramos. Calculé el resto de oxígeno, que me dio 65,31. Con la masa de un mol de átomos, me fijé cuántos moles de átomos tengo de cada compuesto. Dividí por el menor de todos ellos, que es 1,018, y me dio esta cantidad. Me dio 2 para el hidrógeno, 1 para el azufre y 4 para el oxígeno. Hice la masa, calculé la masa de esta fórmula empírica y me dio 98 gramos. ¿Cuál es la diferencia con respecto al anterior ejercicio? A ver si se dan cuenta.
Exactamente, ¿por qué? Exactamente, muy bien, azul. Exacto, muy bien, porque la masa de la fórmula empírica coincide con qué cosa? Coincide con la masa molar del compuesto. Los 98 gramos coinciden con los 98 gramos. Quiere decir que N es 1. Exactamente, muy bien. Por lo tanto, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Y este compuesto existe y se llama ¿cómo? Ácido sulfúrico. Exactamente, muy bien. Entonces, eso también es otra pista para cuando vayan resolviendo. Si ustedes resuelven y les llega a dar una fórmula de un compuesto reconocido, y bueno, entonces ustedes saben que es muy factible que lo que están encontrando es ya directamente la fórmula molecular. ¿Bien? Yo, por ejemplo, cuando resolví este ejercicio sin saber de qué se trataba y obtuve H2SO4 y ya está. Es como que era obvio que es, directamente era la fórmula molecular, un ácido sulfúrico. ¿Bien? ¿Estamos? En el examen, Ezequiel, estos datos sí. De la masa molar del compuesto, sí. Bautista, sí, enseguida nos reconectamos. Cuando nos reconectemos, largamos directamente con problemitas. A lo mejor no llegamos a ver todos, pero obviamente continuamos mañana. Mañana también tenemos a las 2 de la tarde la clase. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? A las 2 de la tarde también. No, no, no. No, no. Bien, ya seguimos. Bien, yo voy diciéndoles que el número de ejercicio es este. Y a lo mejor hoy llegamos entonces a ver eh, varios ejercicios de estequiometría. Yo no sé si esa mañana comenzar con estructura atómica. ¿Sabes? A ver si hay alguna pregunta. Ah, las masas molares de los elementos. No, eso tienen que calcular Ezequiel ustedes de la tabla periódica. Es como si lo tuvieran de dato. Recuerden que todos los parciales, lamentablemente, también van a ser virtuales. Y fíjense que en el aula virtual le subí las tablas, todas las tablas. Ezequiel no, no, las masas no se las tiene que saber de memoria, no. Eso no se preocupe. Ah, y bueno, y vieron que también en el aula virtual había un PDF extra con ejercicios de nomenclatura para que también practiquen. Bien, fíjense, si según mi guía, la que tengo yo, la página 42, que espero que sea la misma que la de ustedes, página 42, ejercicio 44. Ejercicio 44, fíjense si es el mismo. Es el del magnesio que reacciona bien. Santiago, este PowerPoint está en autogestión. Siempre a los PowerPoint se los subo antes de la clase. Así cualquier cosa lo tienen para practicar. Bien, veamos qué dice este ejercicio. El magnesio reacciona lentamente con agua fría para producir hidrógeno gaseoso más hidróxido de magnesio. Escriba la ecuación química ajustada. Bueno, fíjense que no hay nada que esté escrito con la fórmula. Por eso imagínense la importancia que tiene saber nomenclatura, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera parte. Escriba la ecuación química. Bueno, entonces tengo por un lado el magnesio. ¿El magnesio qué será? ¿Un metal, un metal, un gas?
¿Qué les parece que es el magnesio? Muy bien, un metal. Por lo tanto, ¿cómo lo tengo que escribir en una reacción química? Sólido, metálico, monoatómico. ¿Estamos? Eso bien interiorizado. Estado sólido, aún más cuando son metales, monoatómico. ¿Bien? Reacciona con agua fría. Todo lo que sea, y de estos les voy diciendo sinónimos. Todo lo que sea reacciona, se pone en contacto, se hace reaccionar, está hablando siempre de la parte de los reactivos en una reacción química. Fíjense que dice después, para producir hidrógeno gaseoso más hidróxido de magnesio. Fíjense, hidrógeno gaseoso. Ustedes ahí ya tienen que saber que el hidrógeno gaseoso, que es el hidrógeno molecular, lo tienen que escribir de ese modo. Es un gas, y al ser hidrógeno molecular y ser gaseoso, ¿cómo existe? ¿De qué forma? Biatómico. Entonces por eso se los marqué. No pierdan de vista nunca eso cuando escriban una reacción química. ¿Y qué más se forma? Hidróxido de magnesio. ¿Qué les suele costar a ustedes acá cuando hacen estos ejercicios? Plantear la reacción química. Ver quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Siempre como les dije, que les diga, dos sustancias se ponen en contacto, saben que esas dos sustancias van a ser reactivos. Dos sustancias se pueden reaccionar, esas sustancias van a ser reactivos. Ahora, cuando diga, para producir tal cosa, para desprender tal cosa, para liberar tal cosa, está haciendo referencia a los productos de la reacción, para obtener tal cosa. Eso hace referencia siempre a los productos de reacción. Estamos para que lo sepan. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Magnesio metálico, que reacciona con agua para dar lugar al desprendimiento de hidrógeno y también a la obtención de hidróxido de magnesio. ¿Estaba ajustada? No, no estaba ajustada la reacción, entonces yo qué hice cuando resolví este ejercicio, le agregué un 2 acá adelante. Este 2, ¿qué significa? Ese 2 significa que necesito, muy bien, 2 moles de agua, exactamente para que quede balanceada la reacción. Me pregunta el ejercicio. ¿Cuántos gramos de hidróxido se obtienen de 150 gramos de magnesio? Mateo, muy bien, moles de moléculas, bien. El punto B, ¿cuántos gramos de hidróxido se obtienen de 150 gramos de magnesio? Que también podría haber dicho ahí en la redacción a partir de 150 gramos de magnesio. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Y les comento cómo lo hago yo y bueno, después ustedes también cada uno elegirá la forma. Yo arriba, bueno, primero escribo la reacción balanceada. Yo arriba de cada uno de los compuestos escribo la masa o los moles de la reacción balanceada estequiométricamente. Es decir, arriba yo escribo lo que me dice la estequiometría. ¿La estequiometría qué me está diciendo? La estequiometría me está diciendo que un mol de magnesio metálico, así como está escrito, ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio me permite obtener? ¿Qué les parece a ustedes? La estequiometría. ¿Qué les está diciendo la estequiometría? Que estequiometría es decirles qué les está diciendo la reacción química balanceada. Un mol de magnesio, ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio les permite obtener? Un mol de magnesio, uno solo, exactamente. Eso es lo que les dice la estequiometría. Si lo llevamos a masa, que yo lo llevé a masa porque me pide trabajar con gramos después, yo veo y calculo que un mol de magnesio son 24,3 gramos y que un mol de hidróxido de magnesio son 58,3 gramos. Entonces la estequiometría, ¿qué me dice? Me dice que 24,3 gramos de magnesio son necesarios para obtener 58,3 gramos de hidróxido. Pero yo no quiero saber cuánto obtengo con 24,3. Yo quiero saber cuánto obtengo de hidróxido con 150. Y acá es la otra cosa que yo les voy a decir. A las cantidades reales, a las cantidades que yo verdaderamente tengo cargadas en mi reactor químico, yo las escribo debajo. Entonces yo arriba escribo lo que me dice la estequiometría y debajo yo escribo las cantidades reales. Esa es la forma en la que yo estudié, digamos, y yo pienso que a mí me sirve más. Ustedes pueden trabajar de la forma que ustedes quieran, ¿estamos? Entonces la regla de 3 es simple. Si 24,3 me permiten obtener 58,3, con 150, ¿cuánto? Regla de 3. 150 por 58,3 dividido 24,3. Resultado,
359,87 gramos de hidróxido. Y esa es toda la respuesta. ¿Estamos? Lo mismo, a ver si alguien se anima a calcularlo. ¿Cuántos moles hubiera obtenido de hidróxido de magnesio a partir de 150 gramos? Lo voy a hacer con una calculadora también. A ver si coincidimos en el resultado. ¿Cuántos moles de hidróxido de magnesio a partir de 150 gramos de metal? A mí me dio 6,17, exactamente. Y Pedro sí cambia, fíjense que algunos obtendrán 359,8, otros obtendrán 359,6, es relativo. Yo obtuve 6,17 moles, por ejemplo. Por ejemplo, Santiago obtuvo 6,25. Ambos resultados están bien. Así que no se hagan problema. Bien, pasamos al inciso C. ¿Qué me está diciendo el inciso C? ¿Cuántos átomos de magnesio se necesitan para producir 15 gramos de hidróxido de magnesio? Entonces, fíjese cómo está escrito el enunciado. ¿Cuánto necesito de magnesio para producir 15 gramos de hidróxido de magnesio? ¿Por qué eso ese 15 gramos lo escribí debajo y no arriba? Porque esos 15 gramos son los 15 gramos que yo quiero obtener en la práctica. Son los 15 gramos que yo quiero obtener en la vida real en mi reactor químico. Yo en mi reactor químico quiero ver obtenidos 15 gramos de hidróxido de magnesio. Por eso yo lo escribo acá debajo, porque es una cantidad real. Yo sé que la cantidad estequiométrica está escrita acá arriba. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de todo esto? Para ver cuántos átomos de magnesio. Fíjense que acá íbamos desde izquierda a derecha y acá vamos al revés. Vamos de derecha a izquierda. Bien, me piden averiguar cuánto necesito de magnesio para producir 15 gramos. Entonces, si yo quiero producir 58,3 gramos de hidróxido, ¿cuánto necesito de magnesio? Si yo quiero producir 58,3, exactamente, necesito 24,3 gramos de magnesio. Muy bien. Si quiero producir 15 gramos, ¿cuánto necesitaré? Y tendré que hacer una regla de 3. 15 por 24,3 dividido 58,3. Resultado 6,252 gramos de magnesio. Quiere decir que mi reactor químico tiene que estar presente trazas de este metal y esas trazas tienen que tener una masa de 6,252 gramos. Ahora, el ejercicio no me pide averiguar los gramos, me pide averiguar los átomos. ¿Cómo hago para ver los átomos? ¿Qué sé yo de los átomos? 24,3 gramos de magnesio están contenidos en un mol de átomos de magnesio, porque acá tengo un 1. Si 24,3 gramos están contenidos en un mol de átomos, ¿en cuántos átomos están entonces? ¿Qué les parece? Los 24,3 gramos, ¿cuántos átomos representan? Muy bien. 6,02 por 10 a la 23 átomos de magnesio. ¿Se entiende por qué? Los 24,3 gramos, muy bien, los 24,3 gramos tienen un mol de átomos y en un mol de átomos tengo 6,0 por 10 a la 23 átomos. Bien, entonces si 24,3 representan esta cantidad, estos gramos que yo obtuve acá, ¿cuántos átomos de magnesio serán? Y bueno, serán esos átomos que están ahí. 1,54, 8 por 10 a la 23 átomos. Y ese es todo el planteo del ejercicio. Creo que no hubo mayor dificultad. Creo que la mayor dificultad con este ejercicio podría haber sido plantear la reacción química, nada más. Es decir, armar el hidróxido, bueno, saber que esto es diatómico, esto es monoatómico y demás. ¿Estamos? Bien. Vayamos a otro ejercicio más. Este ejercicio es el 48. Fíjense, el 48 de estequiometría, de la misma página. Veamos qué dice el ejercicio. Por acción, mira, acá otro ejemplo cuando estamos hablando de reactivos. Por acción del agua sobre el carburo de calcio, se obtiene acetileno gaseoso, y acá obviamente como un compuesto orgánico nosotros le decimos cuál es la fórmula, dice que es un combustible, y nos dice cuál es la reacción química. Entonces, fíjense, por acción del agua
sobre carburo de calcio, se obtiene acetileno gaseoso y la ecuación química también me está diciendo que se libera hidróxido de calcio. Bien, y acá en el apunte, mira, fíjense que en el apunte no está ajustada la reacción. Nosotros la tenemos que balancear, agregando 2 moles de agua. ¿Bien? Y fíjense que el primer enunciado, el primer apartado, es el volumen de acetileno obtenido en condiciones normales de presión y temperatura cuando se emplean 20 gramos de carburo. Bueno, entonces acá vamos a hacer un par de diferenciaciones. Primero tengo la reacción química, carburo de calcio más agua, que da lugar a la formación de acetileno más hidróxido de calcio. Y el acetileno es un compuesto gaseoso. La estequiometría me dice que para obtener 26 gramos de acetileno tienen que reaccionar 64,1 gramos de carburo de calcio. Pero el enunciado me pide averiguar cuánto voy a obtener yo de acetileno cuando se empleen 20 gramos de carburo. Por eso arriba las cantidades estequiométricas, debajo las cantidades reales en mi reactor químico. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Que fue lo primero que yo hice. Si con 64,1 gramos obtengo 26 gramos de acetileno, con 20 gramos de carburo, ¿cuánto obtengo de acetileno? Y obtuve 8,112 gramos de acetileno. Ahora, ¿cuál es la principal dificultad en el ejercicio? Que a mí no me pide averiguar la masa de acetileno. A mí me pide averiguar el volumen del acetileno. ¿Es lógico que me pida averiguar el volumen de esa sustancia? ¿Qué piensan? Sí, ¿por qué? Porque es un gas, exactamente. Cuando sea un gas es muy usual hablar de volumen para ver en qué recipiente o en qué recinto lo puedo almacenar. ¿Qué vamos a hacer entonces para ir desde la masa del acetileno hacia el volumen del acetileno? Y acá mucho cuidado porque cuando ya les voy a decir por qué. Acá me están especificando que estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura. Quiere decir que hay una temperatura y una presión que están fijas y están establecidas en el sistema de reacción. Condiciones normales de temperatura y presión quiere decir que la temperatura es 0 grados Celsius, lo cual equivale a 273,15 Kelvin. Recuerden que siempre para pasar de Celsius a Kelvin, al valor o al dato en Celsius le tengo que sumar 273,15. Y luego la presión, en condiciones normales de presión y temperatura, es una atmósfera, es decir, es a presión atmosférica. En esas condiciones, y únicamente bajo esas condiciones, un mol de gas ocupa 22,4 litros. ¿Bien? Un mol de gas, y eso anótenlo, tiene que ser un mol de gas. Pero después en los parciales, comento por experiencia de lo que he visto, en los parciales de repente aparecen moles de metales, 22,4 litros, aparecen moles de líquidos, 22,4 litros, y eso no es así. Es como que hay una fascinación por poner 22,4 litros a todo, y no, anótenlo bien, únicamente es para los moles gaseosos y en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, Brandon, usamos litros como también se podrían utilizar metros cúbicos o también se podrían utilizar centímetros cúbicos. Es indistinto porque todas son unidades de volumen. Así que eh, puede ser cualquier unidad la que elijas para trabajar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Calculamos los gramos de acetileno. Lo que me conviene hacer es ver cuántos moles son estos gramos de acetileno y llevarlos a volumen. Y eso fue lo que yo hice. Si yo sé que 26 gramos de acetileno representan un mol de acetileno, las 8,112 gramos de acetileno, ¿cuántos moles representan? Por lo que yo hice, 8,112 por 1 dividido 26 me dio 0,31 moles de acetileno. Entonces, si yo sé que un mol de acetileno en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, 0,31 moles de acetileno ocuparán 6,989 litros. Que, bueno, acá también puede haber variaciones con los resultados. Creo que es más, creo que ni a mí en la guía me dan exactamente igual los resultados. ¿Entendió esta parte? Bien, excelente,
Perfecto. ¿Qué tenemos después en ese mismo ejercicio? ¿Cuántos moles de acetileno se han formado? ¿Cuántos moles de acetileno? Ya lo respondimos. A decir, no creo que los haya vuelto a resolver porque ya lo respondimos. Bueno, lo trabajé acá. ¿Cuántos moles de acetileno se formaron? Lo mismo que calculamos acá. Sabemos que se conformaron 8,112 gramos de acetileno. Entonces, esos 8,112 gramos representan 0,31 moles, exactamente. Decímetros cúbicos, Lucía, fíjate que es exactamente lo mismo que litros. Usarlo con decímetros cúbicos no hay ningún problema, pero es lo mismo que un litro. Un litro es un decímetro cúbico. Está perfecto. Bueno, y acá está el típico, para hacer la ilustración, el típico recipiente en el cual podemos almacenar un gas. Por eso es usual que los gases los trabajemos en volumen. Bien, y después nos pide averiguar la masa de hidróxido de calcio. Entonces fíjense que acá nos piden trabajar con otro producto más. Bien, es un combustible, Kevin. Es un combustible gaseoso que se utiliza en soldadura. En otras de soldaduras. Hay otro término que no sabe cuál es. De soldaduras. Bien, ahora fíjense que nos piden averiguar la masa del hidróxido de calcio, que es otro compuesto más, otro producto de reacción. ¿Qué hicimos entonces? Según la estequiometría, eso les pregunto, según la estequiometría, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio puedo obtener a partir de 3 moles de carburo? A partir de 3 moles de carburo, ¿eh? 3, bien, perfecto, excelente. Bien, se los hice al propósito, es para que vean nada más, se estaban atentos. Recuerden, es relación 1:1. Un mol de carburo de calcio, mol de hidróxido de calcio. Entonces, 3 moles de carburo de calcio serán 3 moles de hidróxido de calcio. Según la estequiometría que tengo acá, que 64,1 gramos del carburo la van a dar 74 gramos de óxido de calcio. Bueno, los 20 gramos que yo tengo en el reactor darán 23,08 gramos de hidróxido de calcio. Y este es el envase con el que ustedes se van a encontrar, si alguno ya no hizo prácticas en el secundario, cuando vayan al laboratorio, las drogas sólidas se encuentran en envases de este tipo. ¿Vamos? ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros hipotéticamente en noviembre, diciembre, cuando hagamos los prácticos? Esto es estequiometría básica. Hasta acá estamos viendo, hemos introducido un concepto importante, que es el de condiciones normales de presión y temperatura, pero hasta acá sigue siendo estequiometría básica. Que no quiero que pierdan de vista, que me gustaría que anoten estos ejercicios, antes de ir al próximo, lo de la atomicidad. Eso para mí es muy importante que lo puedan marcar bien y diferenciar bien. La atomicidad de los elementos en una reacción química. Bien, vamos a hacer entonces ahora este ejercicio y a lo mejor terminamos con ese. ¿A qué hora tiene la clase del teórico? 16 en punto. Ah, bien. Entonces, bueno, vemos este ejercicio y ya está. Mañana empezamos con los otros ejercicios. Veamos qué dice este ejercicio acá. Una mezcla de 2,55 gramos de hidrógeno y 6,8 gramos de nitrógeno reacciona para producir amoníaco. Recuerden que amoníaco era uno de esos nombres comerciales que se utilizan para hacer referencia a este hidruro no metálico del nitrógeno. Entonces, fíjense que lo primero es plantear la ecuación química. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Acá, perfectamente, que no sé por qué no está escrito así, ahora que nos vamos a pensar, perfectamente podría haber estado escrito hidrógeno gaseoso, nitrógeno gaseoso. Y ustedes, al saber que son no metales y todo gaseoso, lo escribían como biatómicos a los dos. Nitrógeno por un lado, reacciona con hidrógeno y da como resultado amoníaco. ¿Bien? Tengo que balancear esa reacción. ¿Cómo la balanceo yo? Agregando 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. ¿Qué me dice la estequiometría? La estequiometría me dice que tengo 28 gramos de nitrógeno y tengo 6 gramos de hidrógeno. Y acá mucho cuidado con eso. ¿Por qué son 28 gramos de nitrógeno? En total, lo que tengo acá en la estequiometría. ¿Cuánto es la masa del nitrógeno? La masa del nitrógeno es 14, exactamente. Como es biatómico, tengo 28 gramos en total. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Por qué son 6 gramos?
Exactamente, porque además de ser 2 moles de átomos por la molécula del hidrógeno, además tengo 3 moles de ese hidrógeno. Entonces es biatómico y a su vez tengo 3 moles. Exactamente, entonces por eso son 6 gramos. Bien, entonces perfecto Santiago, son 3 moles de hidrógeno biatómico. Ese es el mejor resumen. ¿Estamos? ¿Y qué tengo acá? ¿Pero qué tengo yo en mi reactor original? Yo en mi reactor tengo 6,8 gramos de nitrógeno y tengo 2,55 gramos de hidrógeno. ¿Cuál es la principal diferencia respecto a los ejercicios anteriores? La principal diferencia respecto a los ejercicios anteriores. La principal diferencia que existe es que, fíjense, acá yo conozco las cantidades de los dos reactivos. ¿Bien? En cambio, en estos ejercicios, fíjense que yo únicamente les presentaba la cantidad de un solo reactivo. ¿Bien? En cambio, en este ejercicio tienen las cantidades de los dos reactivos. Entonces, presten atención a ese cuadrito, por eso lo escribí grande. Cuando se disponga de las cantidades de ambos reactivos, lo primero que tienen que hacer siempre es ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Siempre cuando ustedes tengan dos reactivos, va a haber uno que se va a consumir en su totalidad. Cuando ese reactivo se termine de consumir en su totalidad, la reacción se va a detener y no va a haber más generación de producto. Cuando ese reactivo se termine de consumir por completo, vamos a decir que ese es el reactivo limitante. Y del otro reactivo, por el contrario, va a quedar mucha masa sin reaccionar. Bien, es exceso. Este reactivo es el reactivo en exceso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Bien, acuérdense siempre, uno se va a acabar y del otro va a sobrar. ¿Cómo hago para ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y les doy esto y los dejo en libertad. Y el resto del ejercicio lo resolvemos mañana. ¿Puede ocurrir que ambos acaben en su totalidad? No, Kevin, sí o sí, uno tiene que sobrar. Puede ser que haya dos reactivos que se acaben en su totalidad, pero tiene que haber un tercer reactivo en tu ecuación química del cual existe un exceso. Bien, veamos con reglas de tres. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me dice la estequiometría? La estequiometría me dice que ya vas a ver, Kevin, por qué no se pueden acabar los dos en su totalidad también en la forma matemática. 28 gramos de nitrógeno. ¿Con cuánto tienen que reaccionar de hidrógeno? ¿Qué les parece? 28 gramos de nitrógeno. ¿Con cuánto tienen que reaccionar de hidrógeno? Con 6, exactamente. Pero ahora yo no tengo 28, tengo 6,8. Tengo 6,8. Si 28 me dan 6, 6,8, ¿cuánto me van a dar de hidrógeno? 1,457. 6,8 por 6 dividido de 28. Esto es, y márquenlo en algún lado en sus hojas, esta es la cantidad de hidrógeno que se necesita para esos 6,8 gramos de nitrógeno. ¿Está claro? Es la cantidad que se necesita, no es una cantidad real. Es una cantidad que se necesita y que yo estoy calculando simplemente para ver quién limita la reacción y quién está en exceso. Entonces, si para 6,8 gramos de nitrógeno yo necesito 1,45 gramos de hidrógeno, ¿cuánto tengo yo de hidrógeno en mi reactor real? ¿Cuánto tengo? 2,55. ¿Me alcanzará entonces el hidrógeno para la cantidad de nitrógeno que tengo? Sí, me alcanza. Y hasta me sobra, porque yo necesito únicamente 1,45. Y en mi reactor yo tengo 2,55. Entonces, ¿qué voy a decir acá? ¿Quién estaría en exceso? Muy bien, el reactivo que está en exceso es el hidrógeno. El sistema, fíjense, el sistema demanda 1,45, pero yo en el reactor tengo 2,55. El reactivo está en exceso. Entonces, si ustedes ya saben que el hidrógeno está en exceso, el nitrógeno va a ser el limitante. Pero vamos a hacer la corroboración matemática para que se termine de entender. ¿Cómo es lo del nitrógeno? 6 gramos de hidrógeno. Según la Lucía, no, no hay ningún problema. Lo puedes hacer también con la masa del producto. Yo siempre lo hago con los reactivos, pero lo pueden hacer también con el tema del producto. Como siempre les digo, hay varias formas. Ustedes elijan la que más se sientan cómodos y entiendan. Veamos el caso del nitrógeno. 6 gramos de hidrógeno. ¿Con cuánto tienen que reaccionar de nitrógeno?
Con 28, muy bien. ¿Cuánto tengo yo de hidrógeno en mi reactor? 2,55, perfecto. Entonces, si 6 gramos de hidrógeno me demandan 28 gramos de nitrógeno, 2,55 gramos de hidrógeno me van a demandar 11,9 gramos de nitrógeno. ¿Y cuánto tengo yo en mi reactor? 6,8, ¿me alcanza o no me alcanza? No alcanza. ¿Estamos? No alcanza. A mí el sistema químico me demanda 11,9 gramos de nitrógeno y yo únicamente tengo 6,8. Por lo tanto, cuando estos 6,8 gramos se consuman en su totalidad, la reacción se detiene y no se produce más amoníaco. ¿Estamos? Por eso el nitrógeno es el reactivo limitante y el hidrógeno es el reactivo en exceso. Como el nitrógeno es el reactivo limitante y el nitrógeno, una vez que se acabe, no va a producir más amoníaco, todas las relaciones que hagamos después para ver cuánto producto obtenemos, las hacemos siempre a partir del reactivo limitante. Ese es el próximo cálculo que vamos a hacer mañana, pero fíjense que acá está bien en grande. Una vez identificado el reactivo limitante, siempre trabajamos con ese reactivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Los parciales siempre van a tener reactivo limitante, reactivo en exceso. Eso se lo puedo asegurar. Bien. Bueno, entonces, tienen 5 minutitos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya saben que todo esto está en autogestión. Eh, Cualquier cosa, entonces, nos vemos mañana. Ahora, bueno, descansen 5 minutitos y bueno, nos vemos mañana, chicos. ¿Les parece? Nos vemos, chicos. Que anden bien. Chau, chau. Suerte. Que anden bien.